Bueno, cuando Exoestrato planteó esta charla a nuestros compañeros y amigos y amigas de Orbitando, es porque tenemos muy en la mente la importancia de divulgar la información relativa a la exploración espacial. La exploración espacial realmente no deja de ser la evolución natural de esa exploración que el ser humano lleva haciendo desde que es ser humano, desde que la humanidad empezó a evolucionar a partir del Homo habilis, ¿no? Ese hombre hábil en el Paleolítico, hasta el hombre moderno. El hombre y la mujer no han dejado de explorar. En primer lugar, evidentemente, la Tierra, sus océanos, sus tierras. Somos navegantes y exploradores natos, como dice el capitán Cooper en Interstellar, ¿no? Esa película que a todos nos gusta. Y es esa fascinación por la exploración, por conocer el universo que nos rodea, por conocer nuestro mundo, el cual se ha traducido en esa evolución natural, como he dicho antes, de esa exploración de nuestro mundo a otros mundos de fuera. Así es como realmente ha nacido la exploración espacial. Si bien ha habido ahí algunos detalles a nivel histórico curiosos que ahora me gustaría detallar. Esta imagen que veis de fondo, en la portada de mi presentación, para mí es muy simbólica porque resume en una sola infografía todo lo que os acabo de exponer, desde el pasado hasta el futuro. A lo mejor el futuro es así, con una mujer dando saltitos por Marte detrás de un rover, a lo mejor no, pero sin lugar a dudas es algo que plantea majestuosamente bien esa capacidad de soñar que tiene el ser humano. Pero bueno, ¿qué es la exploración espacial? Para hablar de esto, primero tenemos que dar una definición. Y es una definición que se deduce bastante fácil o de forma relativamente fácil. La exploración espacial o la historia de la exploración espacial, que es en lo que se enfoca este simposio, no deja de ser la colección de esfuerzos que ha hecho el ser humano para estudiar in situ el universo y los cuerpos que él mismo alberga a través de herramientas, a través de instrumentos, a través de vehículos, en este caso espaciales, ¿de acuerdo? Por tanto, la historia de la exploración espacial es la historia de los hitos de la astronáutica, de todos esos artilugios que hemos lanzado al espacio con el fin de comprenderlo mejor y de todas esas personas, todos esos hombres, todas esas mujeres, héroes y heroínas que han supuesto un pilar fundamental en un aspecto de la exploración espacial, que es la exploración espacial tripulada, pues bastante importante. Pero bueno, ¿cuándo empezamos a hablar de exploración espacial? Bien, la exploración espacial realmente ha estado en el imaginario popular desde siempre. Tenemos las novelas de Isaac Asimov, tenemos las novelas de Julio Verne, Viaje de la Tierra a la Luna, un clasicazo, en los cuales se pone en manifiesto esa, ese interés en viajar a otros lugares del universo, ¿no? Pero sería en el año 1957, ¿de acuerdo? A principios de la segunda mitad del siglo XX, cuando se abren oficialmente las puertas a la conquista espacial. Y realmente aquí ocurrió algo que no encaja o no pega con lo que yo he dicho antes, que es que la exploración espacial surge con el fin de estudiar científicamente. Aquí el inicio de la exploración espacial coincide con unas ganas de darse de hostias y de hostigarse unos contra otros, en este caso los Estados Unidos de América contra la antigua Unión Soviética, interesante. A ver quién tiene mejor tecnología, a ver quién puede llegar antes a tal sitio, quién puede poner tal artilugio en tal sitio el primero, ¿no? En otras palabras, si me vais a disculpar la expresión, a ver quién la tiene más grande o quién tiene el cohete más grande, no entendáis mal. Entonces, este 1957 que abre las puertas de la conquista espacial, las abre con un hito fundamental. Los rusos lanzan el Sputnik 1, convirtiéndose en el primer satélite artificial de la historia. El Sputnik 1, si bien no disponía de herramientas como instrumentos más sofisticados que se lanzarían posteriormente, hoy hablaremos de algunos de ellos, supuso ya la demostración de que el ser humano puede poner cosas en órbita, puede poner cosas en el espacio exterior, que a priori es un medio hostil e inaccesible y lo era hasta este año, ¿de acuerdo? Después del Sputnik 1, en el año 1958, se funda la NASA. Se funda la NASA, la Administración Nacional para el Espacio, Agencia Espacial Estadounidense. Un año después, en 1959, la sonda Luna 3, una sonda soviética de la antigua Unión Soviética, es capaz de fotografiar la cara oculta de la Luna. A mí siempre me gusta, cuando doy esta charla, preguntar a la gente, antes de impartirla, quién cree que ganó la Guerra Fría.
ahora veremos qué es la Guerra Fría, ¿no? Pero seguro que todos y todas los que estéis aquí lo sabéis. Y normalmente me dicen, pues la ganaron los estadounidenses, porque fueron los primeros en poner un ser humano en la Luna. Podría considerarse cierto, al menos a nivel oficial histórico, pero para mí a nivel personal realmente no hubo un vencedor. Y es que en estas transparencias vais a ver que hubo un intercambio de pelota, un intercambio digno del tenis en cuanto a hitos. Porque es que los rusos no pondrían a un hombre a la Luna o a una mujer en la Luna aún, pero fueron los primeros en lanzar un satélite espacial y fueron los primeros en fotografiar la cara oculta de la Luna, ¿de acuerdo? Con la sonda Luna 3. 3 años después, en 1962, la sonda Mariner 2, esta ya norteamericana, descubre la densa atmósfera de Venus, dando una explicación científica de por qué Venus brilla tanto en el cielo, por qué Venus es ese lucero del alba, ese lucero vespertino o ese lucero matutino, ¿de acuerdo? Que los antiguos romanos, o en el cual los antiguos romanos ponían la ubicación de la diosa del amor, ¿de acuerdo? Pues la Mariner 2 descubrió que era porque tenía una atmósfera infernal que no pega nada con el nombre del propio planeta, ¿de acuerdo? En el 65 lanzan otra versión de la sondita, la Mariner 4, pero esta ya no iba a Venus, esta fue dirigida a Marte. Básicamente los norteamericanos dijeron, con que habéis fotografiado la cara oculta de la Luna y habéis abierto las puertas a la carrera espacial, a una carrera espacial. Bien, pues yo voy a ser el primero en lanzar un artilugio a la morada del dios de la guerra, ¿no? A Marte, a ese puntito rojo que a los astrónomos y astrónomas, que aquí estáis muchos y me alegra mucho, nos encanta observar. Bien, año 1965. Luego Juan creo que nos va a contar cosas interesantes sobre este hito. En 1966 los rusos, pues un poco cabreados entre comillas, ya me entendéis, motivados es la palabra, dicen, anda, así que los americanos acaban de lanzar una sonda Venus, una sonda atmosférica Venus, bien, pues yo voy a lanzar una sonda y voy a hacer que aterrice en Venus. A ver cómo se quedan los amigos yanquis. Bien, pues lanzan la Venera 3 y desciende está entre comillas porque realmente desciende es un decir, se estrelló contra Venus, pero realmente no hubo un interés soviético porque aterrizara de manera suave, sino que el interés era poner de manifiesto, mira, podemos hacer un artilugio y que este artilugio toque otro planeta. Por tanto, ya tenemos que los rusos han sido también los primeros en poner un cuerpo sobre la superficie rocosa, un cuerpo rocoso en este caso, de la historia, ¿de acuerdo? Y el mismo año, en el mismo año 66, la Luna 9 desciende en la Luna. Entonces tenemos ya una primera parte de esta Guerra Fría, ¿no? de esta batalla, pues claramente resultando ganadora en la antigua Unión Soviética. Ahora entraremos un poquito más en profundidad en la Guerra Fría. Solo decir que de forma muy rápida y de pasada que la década de los 70 fue fundamental para el desarrollo de la astronáutica y que se lanzaron algunas ondas ya no con fines de Guerra Fría o de demostración, sino con fines meramente científicos, como por ejemplo la famosa sonda del 73 Pioneer 11 que sobrevuela Saturno, después sobrevolaría Júpiter y demás. Un dato curioso y que muchos y muchas de aquí o los y las aquí presentes conoceréis, llevaba una plaquita que indicaba nuestra procedencia en el espacio, ¿de acuerdo? Nuestra procedencia terrestre. En el 76 se lanzan las ondas Viking 1 y 2 que aterrizan en Marte y ese mismo año se lanza la Helios 2, 2 años después de la 1, con el fin de estudiar el Sol, ¿de acuerdo? En el 77 se lanzan las Voyager 1 y 2 que, al igual que la Pioneer 11 o que las Pioneer, intentaba ser también una suerte poética de, digamos, botella en el inmenso mar cósmico, llevando ese famoso disco dorado, ¿de acuerdo? Ese disco de oro con Sounds from Earth o Sonidos de la Tierra, el cual colaboró bastante Carl Sagan, por cierto, y que tenía información interesante. No obstante, lo que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de la exploración espacial es que las Voyager son actualmente dos de los objetos que el ser humano ha lanzado que más lejos han llegado, ¿de acuerdo? En 1983, el IRAS es lanzado. El IRAS es un telescopio espacial hecho para escanear el cielo, el universo, en longitudes de onda infrarrojas. Y en 1990 se pone en órbita el telescopio espacial Hubble, un telescopio reflector de 2,4 metros que tenéis aquí en la esquina superior de la pantalla. Hubo muchísimos más hitos en cuanto a sondas y satélites, ¿de acuerdo? Pero para que os hagáis una idea del auge exponencial que empezaron a tener estas iniciativas de exploración espacial. Pero bueno, lo que nos interesa, y lo que nos interesa es el salseo.
Yo os conozco y sé que lo que nos interesa es el salseo. Y no hay nada más de salseo que la Guerra Fría desde el punto de vista de la exploración espacial tripulada. Aquí ya es, literalmente, ya no a ver quién pone un artilugio o el primero en poner un artilugio sobre la superficie de otro planeta o que visite la atmósfera de otro mundo. No, aquí a ver quién es el primero en poner un ser humano, un compatriota ruso o un compatriota norteamericano, ¿de acuerdo? Y luego Juan nos contará cosas muy interesantes del papel que tuvo España en esto. Pero bueno, yo voy a citarlos muy de pasada. En 1957 los rusos dicen, vale, vamos a hacer un experimento para convertirnos en los primeros en poner un ser vivo en órbita, un ser vivo en el espacio, ya no una maquinita metálica, sino un ser vivo. En el 57, a bordo de la Sputnik 2, esa bola que vimos antes con 4 patitas, lanzan a la perrita Laika. Aquí en la segunda imagen inferior podéis ver a Laika en el módulo de habitabilidad de la Sputnik, y Laika fue la primera heroína cosmonáutica, la primera heroína nacional de la antigua Unión Soviética, ¿de acuerdo? El primer ser vivo mamífero, complejo mamífero o mamífero superior en estar en el espacio. La perrita Laika murió, murió ahí en el espacio. Hay una controversia de que los rusos no tenían en mente devolverla a la Tierra, lo cual han afirmado. En cuanto a la muerte, pues murió asfixiada por anoxia. Hay algunas versiones históricas o algunas fuentes que dicen que le practicaron la eutanasia para que no sufriera. No obstante, la perrita Laika se convirtió en el primer mamífero en el espacio, ¿de acuerdo? Y también en la prueba, en la demostración pragmática de que es posible poner a un ser vivo en órbita, en este caso alrededor de la Tierra, y soportando condiciones de microgravedad. Aquí tenéis en la imagen de la tercera a Laika, pues en la escuela de cosmonautas rusa, evidentemente allí es una heroína. Ya luego al final, si queréis, hablamos sobre si esto os parece moral o ético, antiético, pero bueno, es considerada una heroína. Y en el 61 los rusos no solo logran esa primera victoria de la Guerra Fría tripulada, ¿no? Mandando a Laika al espacio, sino que son los primeros también en poner a un hombre en el espacio. Yuri Gagarin, el cosmonauta y héroe nacional Yuri Gagarin, orbita a la Tierra. En el 62, la NASA, los Estados Unidos, ya un poquito, en fin, un poquito motivados, por así decirlo, igualan la hazaña. John Glenn, que tenéis aquí el segundo en la foto, iguala la hazaña de Gagarin, realizando un viaje orbital alrededor de la Tierra. Un año después, veis que esto es un intercambio de pelota constante, 61, 62, 63. Un Vostok 6 empieza al espacio a Valentina Tereskova. Y es que los rusos no solo se convirtieron los primeros en poner a un perrito y a un cosmonauta, a un hombre en el espacio, sino que fueron los primeros en dar una lección de feminismo o de igualdad, poniendo a Valentina Tereskova en órbita alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? La tenéis aquí en el medio, la primera heroína nacional. Pero aquí llega lo que se considera históricamente el final de la Guerra Fría, una victoria tajante para los estadounidenses, los primeros en poner un ser humano, en este caso 2 seres humanos, sobre la inhóspita superficie de otro mundo, de otro planeta, en este caso nuestro satélite natural, la Luna. En 1969, 21 de julio de 1969, Neil Armstrong y Edwin Buzz Aldrin alunizan, aterrizan sobre el regolito lunar, sobre el suelo de la Luna. Y Michael Collins se queda en el módulo orbital, ¿de acuerdo? Pero aquí, aunque históricamente termine la Guerra Fría, esta, digamos, se continúa, ya de una forma más calmada, porque los estadounidenses la ganaron a nivel histórico, por lo menos, a nivel oficial, pero lo que es la exploración espacial y el intentar lograr hazañas increíbles prosigue. Y es en el 71 cuando los rusos consiguen una victoria más, una victoria extrabélica o fuera de la Guerra Fría, ¿no? Y son los primeros en poner una estación espacial en órbita. Una estación espacial, lo sabréis todos, pero no deja de ser una especie o un prototipo de pueblo o de mini ciudad orbital. ¿De acuerdo? En este caso, pues una estación espacial muy sencilla, la Salyut 1 rusa, se convierte en la primera estación espacial de la historia. Pero no solo eso, sino que a mediados del 71 los rusos son los primeros en lograr un acople. Un acople es acoplar 2 vehículos diferentes en el espacio, en este caso la Soyuz 10 o la nave Soyuz 10 a la Salyut 1 y también la Soyuz 11, ¿de acuerdo? Concretamente la Soyuz 11 tiene otro mérito bastante interesante,
y es que su tripulación batió todos los récords existentes de personas en el espacio, aunque tuvo un final un poco catastrófico, trágico, y por eso aparece en rojo. Y es que los 3 cosmonautas a bordo de la Soyuz 11, Georgi Drobovolsky, Vladislav Volkov y Víctor Patsayev, pues murieron regresando a la Tierra, ¿de acuerdo? Ya imaginaros ser los hombres, ser las personas que más tiempo han estado en el espacio, realizando tareas de mantenimiento y tareas científicas, y al regresar a la Tierra, pues por un fallo, por una brecha en el casco de la nave, se murieron todos. No obstante, son considerados también, como nuestra amiga Laika, como Yuri y como Valentina Tereskova, pues héroes nacionales en Rusia. Aquí los tenéis en un sello de la época, año 71. Y después de esto, los rusos, fijaros que estoy enfocándome mucho en los rusos, los estadounidenses hicieron muchas cosas también, pero a mí me gusta equilibrar la balanza en ese sentido. Los rusos lanzaron en el 82 la Salyut 7, una versión más grande y mejorada de la Salyut 1, primera estación espacial, como os he dicho, y fueron los primeros también en poner a una mujer en el espacio, que además fue la primera cosmonauta, la primera persona del mundo en dar un paseo espacial. Y fue esta mujer, Svetlana Savitskaya, un paseo espacial en torno a la Salyut 7, ¿de acuerdo? El paseo concretamente lo hizo 2 años después de la puesta en órbita de la Salyut, en el año 1984. No obstante, hay algo que a mí me encanta de el final de estos hitos o protohitos de la exploración espacial, ¿de acuerdo? Que a mí siempre me llena de orgullo, y es la capacidad que tenemos los seres humanos de crear comunidad. Y es que a pesar de haberse hostigado constantemente los norteamericanos respecto a los soviéticos, idearon un proyecto que es de los más bonitos de la historia, porque por primera vez la Unión Soviética trabaja en conjunto con la NASA, y no solo eso, sino que tienen en cuenta de una forma muy importante también a los europeos, es decir, a nosotros, a Japón en este caso y a Canadá. La Estación Espacial Internacional nace como proyecto y sus 2 primeros módulos se ponen en órbita en 1998. Por primera vez en la historia, 5 agencias espaciales de diversos lugares geográficos, que son la NASA, Norteamérica, la ESA, Agencia Espacial Europea, la JAXA, Roscosmos, perdón, la Agencia Espacial Rusa, la JAXA, que es la Agencia Espacial de Japón, y la Agencia Espacial Canadiense, o de Canadá, colaboran en este proyecto tan bonito. Y ahora en la siguiente microponencia, pues creo que nos van a hablar un poquito más de lo que se hacía aquí. Hasta aquí mi participación, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda respecto a toda esta marabunta de hitos que os he dicho, hubo muchísimos más, al final podemos hablar distendidamente sobre ello. Pues muchas Muchísimas gracias. gracias por vuestra atención y colaboración, y aquí seguiré escuchando a los amigos. Muchísimas gracias, Joel Núñez de Exoestrato.